was 6 years old, I broke my leg. I was running from my brother and his friends. Clara nunca había salido de Huesca hasta que aterrizó en Dublín con el objetivo de aprender inglés. Actualmente trabaja en una guardería y disfruta de las tradiciones irlandesas, aunque como buena oscense echa de menos el olor a albahaca cada San Lorenzo. Take me back to when I found my heart broken. Bueno. A ver, ¿dónde estamos? ¿En Huesca o en Irlanda? ¿O en Dublín? Aquí estamos en un mix. ¿Qué tal, Raquel? Muy Aquí bien. me pillas con mi amiga María del Carmen, que me ha acompañado aquí a ver el Huesca. Desde A ver, Dublín. ¿y cómo que viendo el Huesca en ¡Este Dublín? Huesca! ¡Vamos, que estamos en primera! Pero a ver, ¿qué te trae a acabar viendo un partido de Huesca en Dublín? Pues ya veis, esto de estar en primera y digo, venga, que me encanta el fútbol, hay que apoyar y aquí estoy. ¿Y hay mucho español aquí en Irlanda? Sí, la verdad que sí, muchísimo. Porque Y más. para que pongan hasta partidos. Hombre, es que aquí, ya que estamos en primera hay que ponerlo. Tienes que enseñar muchas cosas, ¿no? Sí, tengo que enseñaros muchas cosas, pero primero vamos a ver el partido, por favor, que quiero ver cómo queda mi Huesca, y luego me voy a casa, me cambio y nos vamos a verlo todo, ¿sí? Venga, perfecto. ¿Te apetece? Yo por el Huesca lo que haga falta. Venga, ahí, muy bien. Vamos, Huesca, ahí. Venga, Huesca, vamos. Hoy es nuestro día de suerte, hoy es como me lo imaginé, hoy voy a gritar tan fuerte. Pues ya estamos en mi casa, por fin. Te voy a ir comentando ahora, me voy a cambiar ya de mi Huesca, querido, y te comento un poquito mi casa, ¿vale? Venga, pues vamos. Adelante, vámonos. Mira qué bonita, qué salón tengo. Hombre, por favor. Tuve mucha suerte porque en Dublín es muy difícil encontrar casa. Pago 600 euros al mes. 600 euros. Está, a ver. Está bien para ser Dublín, supongo. Exacto. El problema es que aquí te piden prueba de referencia, donde has vivido antes, y luego, si no has vivido en otra casa en Dublín, bueno, aparte de todas las entrevistas que tienes que hacer y demás, es muy difícil. Bueno, y de Huesca a Dublín, ¿hace cuántos años? ¿Y por qué? Estudié magisterio infantil en Huesca y me presenté a la oposición en 2016 y bueno, aprobé la oposición, pero como veía de que no había plazas ni nada de eso, decidí pues venirme a Irlanda y me vine un año de au pair y ahora pues llevo un año trabajando en una guardería. Luego aquí está mi cuarto, donde yo cuando termino de trabajar me cojo, me tumbo y me relajo, todo tranquila. Y aquí veis mis reliquias. Ahí Claro, sabes de dónde eres, ¿no? Aquí de dónde, Oscencia, claro que sí. Por aquí tengo pues las típicas fotos de la familia, aquí mis sobrinos, mis hermanas, eso, los que más echo de menos, mis sobrinos. Este es el mayor, que es Teo, y Eneco y Lorín, que son mellizos. Conocemos tu casa de momento, pero creo que hay Sí. muchas cosas por conocer. Exacto, o sea, tenemos que conocer más Dublín y otros sitios, así que, ¿vamos o qué? ¿Sí? ¿Me preparas un buen día, no? Hombre, claro, vamos ¿Sí? a ello, a por el día. Os he traído al pueblo que se llama Donler, está a 12 kilómetros del centro de Dublín y es muy conocido porque este puerto que veis aquí es el más importante de Irlanda. Los barcos de vela, los amateurs, la gente que está empezando a navegar como los expertos, prefieren este puerto porque dicen que está muy bien debido a que aquí el viento no pega mucho, lo tapa mucho el viento del sudoeste. La verdad que eso se agradece por la costa, que suele pegar mucho el viento, pues aquí no. Creo que podemos dar una vuelta, ¿no? Sí, ¿Por el pueblo? sí, ¿Para vamos a conocer ver un poquito. Venga, vamos a ver un poco ¿Sí? más. ¿Has visto cuánta gente hay? Que está todo lleno. Ambientazo. Siendo domingo y aunque estoy lloviendo un poco, aquí en el People's Park. Es un parque en el que todos los domingos se forma este mercado con puestos de comida, en este caso ahora ukeleles, como lo podéis ver ahí, ukeleles. que estamos en el festival aquí del ukelele. Hello! So where are you from? We're from England and we come over for the ukulele festival. When did you start playing ukulele? Ukulele. I started 5 years ago. Why? Well, it's just a lot of fun. It's a lot of fun and you meet lots of nice people.
Can you show us? Ready? Come on, just a song Okay, for us, so- for Spain. My Yvonne, Swedish one, me oh my oh. Son of the gun, we'll have big fun on the bio. Ah, por el mundo. Bueno, pues aquí todos los domingos hay diferentes puestos de comida y aquí si te fijas, mira, el tapas. Hi sir, how are you? Hey, how's it going, guys? How are you? Where are you? Where are you from? I'm from Poland originally. All right. Why are you decide to have this business? I always liked Spanish food, and then a couple of years ago I went to Spain for my holidays, and then that's the moment where I started thinking about opening my own business, serving Spanish food in Ireland. Do you bring some food from Spain? Or you Yeah. buy it just, like Yeah, what? Sí. chorizo from Chorizo from La where? Rioja. La Rioja. La Rioja. La Rioja. Would you like to taste some calamares, Yeah, guys? please. Ah, mira, oye. Thank you. Spain's food, the best. Viva la comida española, por favor. ¿Le echas Total. mucho de menos? Aquí se come mal. Sí, aquí se come muy mal. Aquí todo patatas, la carne no es ni carne casi. Nada, nada. Como la comida española, nada. My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Ahora yo creo que estamos en uno de los lugares más representativos para los irlandeses, ¿no? Esta catedral tan bonita. Sí, esta es la catedral de St. Patrick, que es la más grande de Irlanda y está relacionada con St. Patrick, que es el patrón de Irlanda. El 17 de marzo es el día de St. Patrick, hacen una cabalgata desde el centro, desde O'Connell, y termina aquí en St. Patrick, donde luego se celebra una misa. Viene gente de Limerick, de Galway, diferentes puntos de Irlanda del país, y se forma muchísima fiesta. Y toda la gente va vestida de verde o de naranja. Esta catedral, al principio cuando se construyó, era de madera, pero hubo varios incendios hasta que ya en el año 1200 ya la hicieron de piedra. Y luego continuó habiendo destrozos en la catedral hasta que la familia Guinness, la más conocida por la cerveza de Dublín, ayudó en 1870, dio dinero para poder renovar la catedral hasta que hoy en día está así. Esta catedral recibirá cientos de visitantes diarios. Muchísimas visitas, de hecho es que hay una inmensa cola y es que vale la pena verla. Bueno, estamos ahora un poco en el centro de Dublín, al lado de Temple Bar. Esta calle se llama Dame Street. Es muy concurrida, pero hemos llegado hasta aquí porque llegué un jueves, me fui el sábado de turisteo, yo ahí por mi cuenta, y de repente me paré aquí y dije, a ver un momento, esta referencia que tengo ahora aquí de Huesca, de este teatro que se llama el Teatro Olimpia. ¡Ahí va! O sea, es como si caminara por el coso, igual, pero en Dame Street, y dije, perdón. Hombre, claro, mandé foto a mis amigos, les dije, mira que es como si estuviera en Huesca, igual, igual. Oye, ¿echas de menos? Sí, hay veces que sí. Hay días muy buenos y hay días muy malos. Y aunque no tenga aquí a mi familia ni nada, aquí también me he creado mi vida y mi vínculo y bueno, tengo muy buenos amigos, que de hecho ya aquí ya está llegando. Ella está ahora. Hola. ¿Cómo estás? Hola, encantada, Tamara. ¿Una española? Una española, claro. A mitad, a mitad. ¿Cómo que a mitad? Nacido en Argentina y criado en Canarias. Entre los españoles nos ayudamos muchísimo. Y eso, nos creamos esa familia allí, esos amigos y así. Cuando falta la familia siempre están los amigos. Total. Bueno, pues ahora estamos, este edificio de aquí atrás azul que veis es donde solía tocar la banda de U2. Ellos se reunían en este bajo de aquí, tocaban sus canciones, ensayaban cuando aún no eran famosos ni nada. El dueño de este hotel que veis aquí se quejaba mucho por el ruido y entonces Bono un día le dijo, el día que sea famoso te voy a comprar este hotel. Y así fue. ¿Qué dices? Tal cual, compró el hotel. Es de Bono. Es de Bono, es del grupo de Bono U2. y de U2. Como curiosidad, centrándonos en el hotel, en la parte de arriba varias veces lo han utilizado para grabar sus propios videoclips. Incluso uno de ellos, muy famoso, Beautiful Day, lo grabaron aquí arriba. En 2002, la canción de It's a Beautiful Day. ¡Woo! Bueno, Raquel, si te fijas aquí en esta puerta de aquí, ¿de qué color es? Rosa, ¿no? Muy bonito, un rosa muy bonito.
Pero si te fijas en la siguiente, es morada. Son colores diferentes. Estas puertas se llaman georgianas. Son de colores diferentes debido a dos leyendas urbanas. No sabemos cuál es verdad y cuál no. Sí, la más oficial, por así decirlo, menos turbulenta, es que se pintaron las puertas de colorines en un acto de rebeldía contra la reina Victoria. Se quedó viuda del príncipe Alberto, las mandó a pintar todas de negro. Como en ese momento Irlanda estaba bajo el reinado de Inglaterra, se pusieron en contra y mandaron a pintar, por el contrario, todas las puertas de distintos colores. Pero hay otra versión más chula, que ya sabéis que a los irlandeses les gusta mucho beber y llegaban a su casa, un poco así piripis, y entonces se cuenta que un señor llegó a su casa y vio a su mujer en la cama con el vecino. Cogió y asesinó a los dos. Pero el señor se despertó al día siguiente y se dio cuenta de que estaba en casa del vecino. Y por esa razón dicen, la leyenda, que cada puerta tiene un color, porque como llegan un poco así, para no Confundirse, ¿no? Bueno, Clara, cae la tal, noche Raquel? en Dublín Ya y estamos. ahora, ¿qué tenemos aquí? ¿Quiénes son? Pues mira, esta es mi amiga Leticia, que es de Madrid, y mi amiga Noemi, que las dos trabajan conmigo en la guardería. ¿Y ahora qué toca a estas horas ya? Pues mira, nos vamos a ir aquí al Johnny Fox Club, que es el pub más antiguo de Irlanda y es muy conocido por todos por el baile que hacen típico irlandés céltico. Y lo vamos a ver dentro ahora, que hay un show, y eso para que veáis que es muy muy chulo y todo el mundo que venga a Irlanda tiene que venir a este pub. Una de las cosas que más me llamó la atención a mí fue aquí la noticia del Titanic, que el Titanic fue construido en Belfast, en Irlanda del Norte. Fue una tragedia porque había mucha gente irlandesa. A mí me gustó mucho porque es como la portada, ¿sabes? Y me llamó mucho la atención. Y bueno, y aquí, claro, al ser, como le he dicho, el pub más conocido y más antiguo de Irlanda, ha venido gente muy importante. Ha venido Kennedy, el emperador de Japón creo que vino, y nada, aquí vemos a la gente más conocida. Aquí tenemos al príncipe de Asturias, claro, cuando era príncipe era ya no, que ya es rey, pero bueno, que vino y estuvo aquí. Vamos, que es A ver hora. los bailes irlandeses. A ver si nos van a dejar bailar o no. Venga.